seguimos desde que comenzó muy de cerca el conflicto entre Israel y Hamás. La verdad que es un horror lo que está ocurriendo. Eh, es un conflicto tremendo, tremendo en términos de violencia, de vidas, tremendo por cómo se inició con ese pogrom devastador el 7 de octubre y bueno, vamos a ver si hubo algún avance en el tema, si desde lo político se pudo ir encontrando o se está trabajando en encontrar un camino de solución y qué perspectivas hay. Para eso convocamos un experto, al analista internacional Paulo Botta, que ya estuvo con nosotros también hablando del tema. Él es director del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Católica. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa. Hola, bueno, muchas gracias por llamarme. Un gusto, el gusto es mío. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, Paulo, hablamos hace 15 días. ¿Qué varió en en la situación de 15 días a esta parte? Hoy vimos que Israel prácticamente tomó el control de la ciudad de Gaza. Sí, las operaciones militares ya no se han limitado pura y exclusivamente a una cuestión simplemente de calendario, de envío de bombardeos como habían sido, sino que ahora hay tropas israelíes. Por lo menos sabemos que hay 3 divisiones operando en el terreno de Gaza, en el norte de Gaza. Se ha permitido salir a la población, hay pausas militares todos los días de alrededor de 4 horas para que la población civil pueda salir. Y las operaciones se están concentrando en la ciudad de Gaza, básicamente en un hospital que se llama Shifa, desde donde, de acuerdo a información que tendría Israel, se encuentra debajo del hospital los cuarteles general de Hamas. Entonces hay una situación muy grave desde el punto de vista humanitario, hay una situación bastante complicada desde el punto de vista militar y en función de lo que recién señalabas, lo que no lo que no se nota es una solución política, ¿no? Porque la semana pasada, este fin de semana, hubo una reunión para los países árabes y los países islámicos, donde más allá de una declaración queda bastante en claro que no hay ninguna propuesta concreta. Entre Estados Unidos y el propio Estado de Israel hay puntos de diferencia y por lo tanto creo que en este momento lo único que estamos viendo es algo clásico, lamentablemente, en Medio Oriente, que es que las operaciones militares son el eje digamos, del conflicto y no las discusiones políticas o diplomáticas. Ujú. Se habla mucho de proporcionalidad de fuerzas. Y a la vez está surgiendo o está apareciendo en casi todo el mundo un comentario crítico hacia Israel y movimientos antisemitas y de apoyo a Palestina, aunque el conflicto no es con Palestina, sino con Hamás. ¿Por qué esa confusión entre cuál es el enemigo de Israel y cuál quiere destruir a Israel y quién quiere destruir a Israel? No sé si fui clara. Lo que pasa es que se me Sí, mezclan tantas ideas en el medio que es difícil no, expresarlas. yo diría de esta manera, yo no creo que sea un problema de comprensión de los conceptos, Ajá. porque ese es uno de los juegos, ¿no? Juegos me refiero a la forma en que se utiliza. Algunos dicen, no, yo no soy antisemita. Uno lo escucha, ¿no? Dice, porque los palestinos son semitas. Yo no Mm, soy anti-israelí porque el 20% de los ciudadanos israelíes son palestinos. Yo soy antisionista. No, todos esos juegos de palabras que se hacen en el fondo, me parece que lo que tienen algo en común, ¿no? Como mínimo, tildan de sospechoso o, o a la presencia israelí, a la presencia judía en Medio Oriente. Y como máximo, digamos, niegan la existencia del Estado de Israel. En ese sentido, lo que vemos es, sobre todo en algunos lugares en Europa, donde se confunden estos conceptos, se utilizan mediáticamente, hemos visto multiplicidad de marchas en estos días, pero me da la sensación también que el Estado de Israel, en este sentido,
por la propia historia, la propia resiliencia que tiene, es poco proclive, digamos, a ese tipo de presiones externas. Es algo Ujú. que existe más en el exterior que en el propio Estado de Israel, donde como cualquier Estado, la principal, digamos, obligación es De- salvaguardar la vida y la propiedad de sus propios ciudadanos, ¿no? sí, No, sí, no quedar bien defender a con, sus ciudadanos. claro, no quedar bien con movimientos que tienen lugar a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Por Eh, qué estos mismos, Paulo, estos mismos movimientos no salen a protestar por la opresión de las mujeres en Irán, en Afganistán, en el resto de los países árabes, por las muertes del ISIS en Siria y en Irak, por lo que está ocurriendo con el Boko Haram en África, en Nigeria y en otros países? ¿Por qué no existen esas mismas manifestaciones? Porque claramente son movimientos fundamentalistas árabes que están avasallando derechos humanos a puertas abiertas. Esa respuesta no la tengo, habría que preguntárselo a ellos directamente, ¿no? Pero creo que hay, desde el caso de América Latina, y esto me sí, tal vez estoy un poco más familiarizado por el hecho de ser argentino, yo creo que hay en algunos sectores de la izquierda hay una visión un tanto romantizada y anacrónica del tema palestino, ¿no? Porque cuando uno escucha esos discursos, lo que se lo ve son términos de lucha por la liberación nacional, resistencia al colonialismo, una situación anti-norteamericana, y esos son esos discursos que son totalmente anacrónicos y totalmente fuera de lugar, no solamente en tiempo, sino conceptualmente hablando, en la región de Medio Oriente, que tiñen estos discursos, por lo menos en nuestra región, ¿no? Ujú. ¿Se ve la luz al final del túnel? ¿Crees que estamos cerca de que este conflicto termine o que haya una tregua, fin de las hostilidades? Mire, hay dos partes de la biblioteca, ¿no? Los análisis que estamos leyendo en estos días. Unos que dicen, mire, esto no va a ser un cambio estructural, sino que lo que estamos viendo es una continuidad de situaciones que ya hemos visto en el pasado, ¿no? Hay ataques, si bien este ataque ha sido terrible, ¿no? En el caso hay ataques de Hamas hacia Israel y luego respuestas israelíes hacia Hamas. Por lo tanto, dicen, no, mire, esto no es algo que vaya a cambiar estructuralmente, es algo que ya hemos visto muchas veces en el pasado. Sí, y hay otros que dicen, no, la situación fue tan grave, fue tan catastrófica el ataque realizado por Hamas a Israel el 7 de octubre, que necesariamente la respuesta israelí va a generar algo nuevo, ¿no? Y creo que ahí hay otras perspectivas, ahí desde Estados Unidos se está diciendo, ¿no? Porque la pregunta digamos, uno se tiene que hacer es, una vez que terminen las operaciones militares y de acuerdo a lo que ha dicho el primer ministro Netanyahu, se termine de descabezar a Hamas y a terminar con su capacidad operativa, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién va a estar gobernando toda esa zona de Gaza? ¿No? Claro, Porque claro, va a ser entonces hay, una anarquía que quizás es peor, más o menos lo que ocurrió en Irak, ¿no? Sacaron a claro, Saddam Hussein y fue un pandemonium. absolutamente. Entonces, tal vez desde Estados Unidos, algunos sectores dicen, bueno, tal vez es el momento de que la Autoridad Nacional Palestina recupere el control de Gaza, que ha perdido desde el 2007, pero eso también implica que la Autoridad Nacional Palestina llame a elecciones, y hay que decirlo claro, no llama a elecciones desde hace más de una década porque teme perder en manos de los movimientos salafistas yihadistas como Hamas. Entonces, digamos, para responder a tu pregunta, nadie tiene la respuesta, pero yo diría dos. Uno, los que dicen que esto no va a cambiar, y otros que dentro de los cuales yo estaría, digo, mire, no, esto probablemente genere un cambio, pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Tal vez es la oportunidad dentro de todo este dolor y todas estas pérdidas humanas, tal vez es la oportunidad para realmente encontrarle una solución a este conflicto que vaya más allá de simplemente considerarlo un conflicto congelado, barrer bajo la alfombra, como quiera decírsele. Estamos hablando con Paulo Bota, analista internacional, hombre de investigación de la Universidad Católica en temas de Medio Oriente. Paulo, a todo esto no mencionamos el tema de los rehenes, que no ha avanzado tampoco y que es el cometido de Israel, rescatarlos con vida.
Y en tal sentido, ¿cuál es el rol que está desempeñando la Cruz Roja? ¿Por qué no la Cruz Roja no nos manda informes del estado de salud y de vida de esta gente? ¿Por qué las Naciones Unidas, alguna comisión de Naciones Unidas, no está garantizando la seguridad y la salud y las condiciones de cautiverio de los mismos? ¿Qué pasa con el resto del mundo y las organizaciones humanitarias que se olvidaron de los rehenes? Yo ahí, con respecto a los rehenes, hay dos cosas que me gustaría señalar. En primer lugar, creo que la imposibilidad de que las organizaciones internacionales tengan algo que decir, de tipo humanitario, creo que tiene que ver con una cuestión de una necesidad en términos militares de permitir el acceso a estos funcionarios a los lugares donde están los rehenes, que nadie sabe exactamente dónde están, y es uno de los grandes problemas. Entonces yo creo que hay limitaciones, ¿no?, para permitir. En segundo lugar, creo que vinculado con esto, da la sensación de que Hamas quiere mantener esto como una base de negociación frente al Estado de Israel, con intermediarios, por cierto, pero no quiere permitir que haya, digamos, otros actores en el medio. Entonces, creo que esa es la explicación. Pero hay algo que como argentino me parece que es mucho más destacable, ¿no? Eh, hay más de 20 argentinos dentro de los rehenes, y está virtualmente ausente de nuestro discurso público. Es cierto que estamos en un momento preelectoral y además con una Pero crisis económica, pero digamos, justamente sería un me, punto a favor que los candidatos hubieran dicho, hay 20 argentinos que tenemos que rescatar, además creo de los 240. claro, yo creo que ahí hay una cuestión que me parece que es muy relevante, ¿no? Recién lo decíamos, ¿no? La primera obligación de todo Estado es proteger la vida de los propios ciudadanos. Ahí me parece que deberíamos hacer mucho más énfasis en la idea de los compatriotas que están, que muchos de ellos, por supuesto, con doble ciudadanía, pero compatriotas ciudadanos argentinos, más allá de que tengan cualquier otra ciudadanía, que están pasando por una situación donde está en real peligro sus vidas, ¿no? Y también lo mismo con los 8 argentinos que han fallecido en el ataque del 7 de octubre. Y creo que ahí hay un problema que de nuevo, ¿no? Algunos sectores en Argentina tienden a ver lo que está sucediendo en Medio Oriente como si fuera algo que no nos afecta en nada, cuando en realidad yo creo que hay pocas sociedades en América Latina que se pueden sentir tan afectadas como la nuestra. Pensemos que solamente de manera oficial hay 70.000 argentinos viviendo en Israel, aunque seguramente serán unos tantos más, de manera no oficial algunos de ellos, pero digo, no puede ser que es un tema que nos toca a nuestra sociedad, nos toca tan de cerca, esté totalmente ausente del discurso público. Me llama la atención y me preocupa, porque en el fondo es una desidia hacia la protección de la vida de nuestros propios compatriotas. Gracias, Paulo Bota, por habernos atendido, y muy interesante tu análisis, tu punto de vista sobre este tremendo conflicto que esperamos se resuelva cuanto antes. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Un saludo Así muy es, grande. hasta la próxima. Adiós. Auspiciaron ¿A cambio de qué? Y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información